¿Cómo están, Diego, equipo? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atender. Además, están siempre con tanta predisposición. Es un placer para nosotros. Recién Nico nos contaba bien detallado todo lo que había anunciado Caputo y cuáles habían sido las consecuencias. Desde el punto de vista estrictamente económico, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando? Yo creo que es una mezcla de cosas. Primero que el mundo está un poquito más hostil de lo que estaba hace unos meses. ¿A qué me refiero con esto? Los mercados emergentes están recibiendo menos flujo de inversión, digamos, está llegando menos plata en general para comprar bonos, lo cual está generando también que las monedas se deprecien un poco más. Fíjate el caso de Brasil, pero en México está pasando algo parecido. Es como que hay devaluaciones constantes en los países cercanos, y eso siempre nos ha pegado. Recordemos en los 90 cuando tuvimos el efecto tequila, la devaluación de Brasil, Argentina se mantenía siempre con un tipo de cambio fijo, pero a costa de una actividad económica más complicada, ¿no? Y ahora lo que están haciendo, de alguna manera, lo que se está persiguiendo, aunque no es tan fuerte, es que sí, efectivamente está devaluando el resto de los países y Argentina no tanto. Eso como primer punto, que le pone un poco más de presión. Eso, perdóname, Después, pues es interesante esto que aporta Santi. ¿Era algo que se podía ver venir o son esas cosas que te ocurren? No necesariamente. Bueno, lo de México por ahí se veía venir un poquito más. Lo de Brasil tuvo mezcla de cosas. Brasil, no me quiero meter mucho ahí, pero están planteando una reforma tributaria que va un poco que al mercado no le gustó demasiado. Claro. Sacaron un decreto hace poquito que tenían exenciones fiscales que se las dieron vuelta. Todas esas cositas en Brasil complicaron un poco el panorama, más las inundaciones que hubo hace poco tiempo. Bueno, todo eso que ya lo habrán conversado. Bueno, todo eso complica un poco más el panorama, capaz no era tan previsible. Eso más del lado externo. Y del lado local, digamos, yo creo que lo que más pone dudas en el mercado es el tema cambiario. Hoy incluso el ex ministro de Economía, Felipe Cavallo, escribía algo respecto de eso. Dice, ojo que el Banco Central ya no está acumulando reservas. En general en junio es un mes en el cual debería haber acumulado reservas. Que porque ahora empieza estacionalmente la parte en que empieza a perder reservas en general el Banco Central en la Argentina, y dice, ojo, porque recién, pese a que compró mucho el gobierno de Milei, recordemos que veníamos con reservas muy negativas. Entonces empezamos a encarar una fase que es esta segunda parte del año con escasa posibilidad de comprar reservas, y eso le está asustando un poco, digamos, al mercado en general. Y la opción que da Cavallo en este caso dice, lo que se podría hacer es sacar el impuesto país y devaluar, digamos, por la misma proporción. Suponete 17,5, siempre hablando del tipo de cambio oficial, porque eso no necesariamente tendría un impacto muy fuerte en los precios. Y además habría que sacar este dólar blend, viste, el 80-20, esto que 20% se liquida al contado con liquidación y 80% al mercado oficial, porque eso te permitiría comprar más reservas, dado que hoy ese 20% lo está resignando el Banco Central. Bueno, todos estos temas están en discusión y hubo mucha expectativa el viernes con que iba a ser el anuncio. Finalmente no fue algo demasiado relevante para el mercado y hoy está reaccionando mal. Claro, ¿no? hubo mucha expectativa de que el anuncio resolviera el problema que no resolvió y por eso también rebota un poquito más, digamos, negativamente. Exacto. Ahora, Exactamente. acabas de decirlo, entiendo que lo has hecho a propósito y está muy bien, citás a Cavallo. Esto lo que te da es un panorama de que empiezan a llegar críticas que no son las críticas esperables del kirchnerismo o del Partido Obrero, que claramente van a tener una postura crítica porque piensan otra cosa del mundo de la vida. Entonces, obviamente, podés escuchar la discusión hasta el hartazgo, las conocemos de memoria, pero no hay nada para enriquecer, porque ni el PO va a hacerse fan de Milei, ni Milei fan del PO. Lo que vos estás aportando con esto que traes es una discusión entre liberales. Sí. Entonces lo que están discutiendo son matices, lo que están discutiendo son los detalles o los puntos clave de si esto anda o no anda. Totalmente. A esta postura de Cavallo, desde el mismo lugar económico que el presidente Milei, más allá de que Milei se enoje por ahí con Cavallo, con Melconiano, con algunos otros economistas a los que él llama libertontos, pero digo, sacando la parte política, yendo directamente a lo económico, ¿qué es lo que responde Milei a este planteo de los Cavallo, por ejemplo? Mira, la verdad que hasta junio respondía exactamente lo mismo, que es, si un banco central está comprando reservas, no me podés decir que el tipo de cambio está atrasado, porque eso me lo podías decir cuando estaba Massa, por ejemplo, Claro. porque el Banco Central, recordemos, no paraba de perder reservas.
La verdad es que esto es una verdad a medias, porque es verdad que venía comprando reservas, pero también recordemos que hay muchos cepos y controles cambiarios todavía en la economía. Digo, las importaciones se pagan en 4 cuotas, todavía no se puede, no está libre el mercado financiero, incluso tampoco para comprar y vender dólares. Entonces, es cierto hasta un punto, y el presidente viene a decir, y lo va a ratificar probablemente en las próximas entrevistas que le hagan, nosotros ya sabíamos que íbamos a perder reservas ahora y no vamos a devaluar. Déjame un breve punto en esto, Diego. Yo creo que el gobierno piensa muy bien una cosa, que es, no podemos estar devaluando todo el tiempo para ganar competitividad. O sea, no podemos hacer que los argentinos seamos siempre más pobres a costa de que por eso puedan venir inversiones de afuera o gente, turistas de afuera a comprar cosas de acá, o los exportadores estén un poco mejor. Con lo cual, para poder mantener un tipo de cambio más bajo, lo que sería necesario es remover muchos, o sea, reducir la estructura de costos, hacernos más baratos por otras cosas, no porque devaluamos, sino que nos hacemos más baratos porque tenemos menos impuestos, porque tenemos una economía que funciona con menos costos logísticos, porque somos más eficientes. Mejor. El tema, Diego, de esto, que yo coincido mucho en la mirada, es que hay distintas velocidades. Digo, el gobierno ahora el dólar se está quedando un poco más atrasado, más barato, lo que fuere, y todavía no existe una revolución impositiva, bajaste mucho los costos y demás. Entonces, el problema de las velocidades es lo que para mí te está generando ahí una alerta de, ojo, que quizás, si todavía no haces todo ese trabajo de revolución productiva, si se quiere, no vas a poder mantener el dólar ahí mucho tiempo más, y esto es lo que el mercado más está apuntando ahora. Santi, ¿cómo estás? Recién hablabas del tipo de cambio, que el gobierno dice, bueno, no es necesario moverlo para ser más competitivos. ¿Alguna vez, de alguna manera similar, también el kirchnerismo planteó eso? No movamos el tipo de cambio, banquémonosla, porque, bueno, si lo movemos puede tener otros efectos. ¿En qué se diferencia lo que plantea Milei de no mover el tipo de cambio y lo que en algún momento también planteaba el kirchnerismo, que no quería mover el tipo de cambio? Bueno, la verdad que me parece que son situaciones distintas por varias cosas. Primero, el gobierno de Milei viene comprando muchos dólares, o sea, es muy anómalo la cantidad de dólares que se compraron para esta cantidad, para esta parte del año. Lo que pasa es que venía de menos 11.500 millones de dólares negativos. Y en su momento, Axel Kicillof, en el año 2014, arranca el año con una devaluación, pero porque ya venía perdiendo dólares todo el tiempo. Entonces, me parece que son cosas diferentes, y hay un tema que es central. Este gobierno está mostrando superávit fiscal, que después podemos hacerle 1000 asteriscos del cómo y toda la historia, pero está mostrando superávit fiscal, que eso sí, el kirchnerismo lo había perdido en el año 2008, con lo cual es muy distinto que yo te diga, estás generando más pesos en la economía, lo cual obviamente le pone presión al dólar porque la gente no quiere ahorrar en pesos, si financias el déficit fiscal, si además financias el déficit del Banco Central, y si además estás comprando reservas que emitís pesos por ese lado, a lo que pasaba con el kirchnerismo, que tenía mucho déficit fiscal, entonces emitía mucho, este gobierno no tiene. Entonces la emisión de pesos que está haciendo este gobierno es muy distinta a la que hacía el kirchnerismo en aquel momento, ¿no? La promulgación, porque una cosa es la aprobación, pero después está la promulgación, la reglamentación de las leyes. Cuando empiece a ponerse activa toda la parte impositiva, que todavía falta, pero tiene un gran componente impositivo el tema de la ley base, sobre todo el componente fiscal, obviamente, el apartado fiscal. Cuando eso se reglamente y empiece a estar operativo, ¿crees que va a ser un alivio en ese sentido? ¿Va a cortar un poquito el camino en estas velocidades que vos planteabas entre dólar y revolución impositiva, llamémosle? Mirá, la verdad que no lo tengo tan claro, Diego, porque si vos ves lo que vuelve a ponerse con el paquete fiscal, sobre todo, estamos hablando de que vuelve ganancias, hay una reducción en bienes personales, pero no necesariamente, lo que tendrías de positivo es la baja del impuesto país, eso sí sería algo muy positivo para desarmar un poco el problema ahí tributario. Por ejemplo, no tenés ningún tema de ataque a ingresos brutos, por ejemplo, de las provincias. Digo, no es una potestad del Ejecutivo esto, ni del Legislativo, incluso de los propios gobernadores, pero digo, eso es un problema grande que hay que resolver, probablemente no sé con qué consenso se podrá hacer, pero es algo relevante. El IVA sigue siendo el que es. Para las empresas que contratan más de 12 empleados, no vas a tener una rebaja en el costo laboral no salarial. Entonces, yo si veo la estructura tributaria, me parece que a eso le falta todavía un camino
y creo que el gobierno lo habló en su momento, no lo está diciendo tanto ahora, pero dijo que para 2025 se venía una reforma tributaria. Así que yo creo que están más a la espera de eso para hablar de de remover ciertos costos y gastos hacia adelante. Y bueno, habrá que ver el rol de Sturzenegger, que yo eso sí no lo tengo claro de qué es lo que va a hacer, pero entiendo que apunta en este sentido, ¿no? Gracias, Santi, por el tiempo y por la charla y por explicarnos. Abrazo enorme, gracias. Abrazo grande a ustedes. Chau. Santiago Gulat, economista, compartiendo con nosotros sus reflexiones y su análisis. Terminó que el primer tiempo, Juan.